Una madre lloraba en la pobreza, y un caballo trajo esperanza a su hijo. El patrón rico empujó al niño campesino contra el poste de madera, tirando su lonchera al lodo. «No te acerques a mis animales, mugroso», gritó, mientras el pequeño, con la cara llena de polvo y sangre en el labio, intentaba contener el llanto. Sus rodillas estaban raspadas y su camiseta rota colgaba como trapo viejo bajo el sol implacable. La madre del niño, desde lejos, lo miraba sin poder defenderlo. Tenía las manos agrietadas, el cabello cubierto de tierra y la mirada de quien ha llorado en silencio por años. Pero nadie dijo nada, nadie se atrevió. En una esquina del corral, un caballo gris observaba en silencio. Tenía los ojos tristes, una cicatriz en el lomo y las patas aún marcadas por las sogas. Nadie sabía de dónde vino ni por qué no relinchaba, pero lo que ese patrón jamás imaginó es que ese caballo sería quien cambiaría el destino del niño pobre y el de toda la tierra. Si te emocionan las historias que tocan el alma, suscríbete y cuéntanos desde dónde nos ves. ¿Qué harías tú si vieras a una madre llorar de hambre, mientras el patrón le ofrece monedas por la tierra donde enterró a su esposo? «¿Y si vendemos, mamá?», preguntó el niño con voz baja, mientras empujaba el viejo arado con ambas manos. La madre no respondió, solo hundió el asadón en la tierra cuarteada, una vez más, y otra, hasta que el mango de madera crujió por el calor seco y se astilló. Entonces se quedó quieta. Sudor y polvo le cubrían la cara. Las manos, llenas de callos, colgaban como si pesaran toneladas. «Esta tierra no se vende, Mateo», dijo al fin sin mirarlo. «Aquí está enterrado tu padre». El niño bajó la vista. A unos metros, el pozo apenas daba para llenar 2 cubetas. Y las gallinas picoteaban la nada, como si buscaran esperanza en el suelo muerto. El aire olía a tierra reseca y a humo lejano, como si algo se quemara en el horizonte. Un motor interrumpió el silencio. La camioneta blanca apareció levantando polvo. Era nueva, brillante, con vidrios oscuros. Se detuvo frente al rancho como quien se detiene frente a una presa débil. De la puerta bajó un hombre con sombrero fino, botas de cuero y camisa planchada. «¡Buen día, doña!», gritó sonriendo con demasiados dientes. «¿Cómo sigue el ranchito?». Rosa se limpió el sudor con el antebrazo. No respondió de inmediato. Mateo se acercó y se puso detrás de ella, como si su sombra lo protegiera. «Lo mismo que siempre», dijo ella. «Duro». El hombre miró alrededor con desdén. Su mirada pasó por la vaca flaca, la cerca rota, el gallinero caído. Luego, como si fuera un gesto de compasión, sacó un fajo de billetes del bolsillo. «Le traigo una buena oferta. No tiene por qué seguir sufriendo aquí. Yo le compro la tierra, le doy lo justo. Usted y el niño pueden irse al pueblo, vivir tranquilos. ¿Y dejar que usted siembre con sus máquinas donde mi esposo sangró con las manos?», respondió Rosa sin mover un músculo. «Gracias, pero no». El patrón guardó los billetes. Su sonrisa se torció. «Esa terquedad es cara, doña. Ya ni el maíz le crece. Yo sí tengo tractores nuevos, riego automático, gente que sabe. Usted tiene un campo seco y un niño con hambre». Mateo dio un paso al frente, los puños cerrados. «No estamos en venta», dijo con la voz temblorosa. El hombre lo miró con desprecio. Luego escupió cerca del pie del niño, subió a su camioneta y se fue sin decir adiós, dejando tras de sí una nube de polvo y tensión. Rosa respiró hondo, como quien lucha contra un llanto que no puede darse el lujo de soltar. «Vamos a buscar leña, Mateo. Hoy hay que hervir el agua antes que oscurezca». Mientras se alejaban del rancho, cruzaron por detrás del terreno del patrón. Allí, entre unas láminas oxidadas y maleza seca, un caballo gris los observaba. Tenía una soga apretada al cuello y las costillas marcadas como surcos en la piel. Sus ojos, grandes y quietos, seguían cada paso del niño. Mateo se detuvo. Sintió algo. No miedo, no tristeza, algo distinto. Un relincho suave le llegó al oído.
No parecía doloroso, parecía un llamado. ¿Viste eso?, preguntó sin dejar de mirar al animal. Rosa siguió caminando sin voltear, pero el niño no se movió, y el caballo tampoco. Ambos parecían estar esperando algo, o a alguien, y ninguno sabía que en ese instante el destino de los tres acababa de entrelazarse. La tierra temblaba leve cada vez que las llantas del tractor cruzaban el camino. El motor rugía como si se riera. Mateo lo escuchó desde lejos y apretó los dientes. Desde la cima del corral, el humo del escape se mezclaba con el olor a aceite quemado y pasto recién cortado. «Mira nada más», dijo uno de los peones del patrón, mientras limpiaba el sudor con un trapo. «Este sí jala bonito». El tractor era rojo, enorme, con cabina cerrada y un monitor dentro. Lo manejaba un joven con gorra, que ni miraba al suelo. Solo seguía las coordenadas en la pantalla. Detrás, la tierra quedaba bien marcada, lista para sembrar. Del otro lado de la cerca, Rosa lo observaba con una mezcla de rabia y cansancio. Tenía las manos llenas de tierra y la espalda encorvada después de pasar la mañana sembrando maíz con una varilla de hierro oxidado. «Con esa cosa hacen en un día lo que yo tardo una semana», murmuró. Mateo, a su lado, la miró en silencio. Sabía que no le gustaba quejarse, pero también sabía cuándo su madre se sentía derrotada. «¿Crees que algún día podamos tener uno?», preguntó bajito. Rosa soltó una risa amarga. «Uno de esos. Ni juntando 100 cosechas lo pagamos». La voz de Octavio interrumpió el momento. Venía caminando desde el portón de su rancho, con una botella de agua en la mano y lentes oscuros. Su camisa blanca brillaba como si nunca hubiera pisado tierra. «Buenos días, doña», dijo, sonriendo con esa boca que nunca decía nada bueno. «¿Cómo va la lucha?». Rosa no respondió, solo se limpió las manos en el delantal y se enderezó. «¿Qué quiere hoy?». Octavio caminó despacio, midiendo el terreno. Miró la parcela con desprecio. «Quiero evitarle problemas. Esta tierra ya no da más. Usted y su hijo se están acabando con ella. Le ofrezco comprársela, bien pagada, sin vueltas. No está en venta. No se apure en contestar. Piénselo. ¿Cuánto más va a aguantar sin agua, sin tractor, sin semilla buena?». Mateo apretó el puño. Quería gritarle, pero la mirada de su madre lo detuvo. «¿Y usted qué va a hacer con ella?», preguntó Rosa. «¿Meter más ganado? ¿Levantar más cercas?». Octavio sonrió. Dio un sorbo a su agua. «Yo sí tengo con qué producir. A mí me respalda el banco. Tengo maquinaria moderna, fertilizante importado. Usted tiene una varilla vieja y una mula coja». Rosa sintió cómo le ardían los ojos, pero no iba a llorar frente a él. «Esta tierra es mía», dijo bajito. «Aquí nació mi hijo. Aquí enterré a mi esposo. Aquí me quedo». Octavio bajó la botella. Su sonrisa se deshizo. «Entonces, no diga que no se lo advertí». Se fue sin decir más, con pasos lentos, como quien da por cerrada una conversación inútil. El motor del tractor volvió a sonar. Rosa se giró hacia Mateo y le acarició el cabello con los dedos llenos de polvo. «No lo escuches. Nosotros sabemos lo que valemos». Pero Mateo, por dentro, no estaba tan seguro. Esa noche, mientras el viento zumbaba entre los matorrales, Mateo salió con una linterna pequeña. Caminó descalzo hasta la cerca del rancho del patrón. Al fondo, junto al viejo galpón de madera, ahí estaba otra vez. El caballo seguía atado, el cuello pelado por la soga, las costillas sobresalientes. Pero los ojos estaban despiertos. Mateo se acercó en silencio. Llevaba una cubeta con agua y un puño de maíz que había robado del gallinero. «No digas nada, ¿sí?», susurró. El caballo no se movió, solo bajó la cabeza, aceptando el maíz con una lentitud que dolía. «¿Quién te amarró así?», preguntó Mateo, sabiendo que no habría respuesta. Pero algo en ese silencio lo inquietó. El animal no era manso, era resignado, como si esperara algo. Un ruido lo hizo girar. La puerta del galpón se abrió de golpe. Mateo se tiró al suelo. Detrás de unos barriles oxidados, vio pasar una sombra, un peón.
Borracho o cansado, ni lo notó. Cerró de nuevo. Se escuchó el seguro. Mateo se quedó quieto. Su corazón golpeaba fuerte. El caballo también se había movido. Ahora lo miraba directo, con una intensidad que no era miedo, era como si le pidiera algo. «Mañana vuelvo, ¿sí?», dijo en voz baja, y volvió corriendo al rancho sin mirar atrás. Pero esa noche no pudo dormir, porque por primera vez no sabía si tenía miedo por el caballo o por lo que podía pasar si lo seguía ayudando. El sol apenas comenzaba a subir cuando Mateo salió del rancho con una cubeta vacía y la linterna metida entre el pantalón. Su madre aún dormía, agotada de tantos días sin descanso. Caminó despacio entre las piedras, cuidando no hacer ruido. Cada paso era una promesa silenciosa. No sabía por qué, pero necesitaba volver a verlo. El galpón del patrón quedaba detrás del corral de los toros, donde nadie pasaba a esas horas. Allí, oculto entre las sombras de una vieja techumbre de zinc, lo esperaba el caballo. Mateo se detuvo al borde del cerco y miró alrededor. Nadie, ni un peón ni un perro. Solo el silbido del viento entre las ramas secas. Saltó la cerca con agilidad. La cubeta rebotó contra su pierna, pero no se volcó. Avanzó entre la maleza y las láminas oxidadas. El caballo seguía ahí, atado al poste de madera, con las patas llenas de polvo seco y los ojos clavados en él. «¿Te acuerdas de mí?», preguntó bajito, dejando la cubeta a un lado. El animal no se movió, pero sí parpadeó. Un gesto leve, como si reconociera algo. Mateo se acercó más, con el corazón latiéndole en el cuello. Tocó la cuerda gruesa que le apretaba el cuello al caballo. Estaba dura, marcada con sangre seca. «¿Quién te hizo esto?», susurró. El caballo giró la cabeza y olfateó la cubeta. Tenía sed, mucha. Mateo metió la mano en el agua y se la ofreció poco a poco. El caballo bebió directo de su palma, con una lentitud que le apretaba el pecho. Después, con cuidado, le acarició el hocico. «No tienes nombre, ¿verdad?», silencio. «Te voy a decir lumbre, porque en esos ojos tuyos hay fuego, aunque te tengan atado». El caballo alzó la cabeza. Mateo se quedó quieto. Lo miraban como si se conocieran de antes, como si se entendieran sin palabras. En ese momento, un ruido lo sacudió. La puerta del galpón se abrió de golpe. Mateo se tiró al suelo y se escondió tras una pila de costales vacíos. Un peón salió arrastrando una cadena, hablando solo, medio dormido. Encendió un cigarro y escupió al suelo. Luego se fue refunfuñando hacia el corral. Mateo esperó un buen rato antes de volver a moverse. Su respiración era corta, su cuerpo tenso. Cuando se levantó, el caballo seguía ahí, tranquilo, como si nada. «Tengo que irme, pero voy a regresar, te lo juro». Volvió a saltar la cerca y caminó hacia su casa. El viento le movía la camisa sucia y los pasos le dolían. Pero había algo nuevo en su pecho, una especie de promesa. Rosa lo esperaba en la entrada, con una cara que no dejaba espacio para mentiras. «¿Dónde estabas?». Mateo bajó la cabeza. «Fui al pozo a traer agua. El gallinero no tenía». Ella no dijo nada, solo lo miró largo. Luego le dio la cubeta y entró sin voltear. Mateo se quedó ahí, con la mirada puesta en el campo, pensando en lo que acababa de hacer. Sabía que si el patrón lo descubría, lo iba a castigar, pero también sabía que no podía dejar solo a ese caballo. Esa noche, mientras se acostaba en el catre, volvió a ver los ojos de lumbre. No eran ojos de animal vencido. Eran ojos de alguien que todavía no se había rendido. Y por primera vez en mucho tiempo, Mateo tampoco quiso rendirse. Desde ese día, cada mañana antes del amanecer y cada tarde cuando el sol se escondía, Mateo regresaba con agua, maíz o pan duro escondido en el pantalón. A veces hablaba en voz baja, contándole cosas que no le decía a nadie. Otras veces solo se sentaba cerca y escuchaba el viento. Lumbre no relinchaba, no se quejaba, pero lo miraba siempre, y eso, para Mateo, era suficiente.
Una tarde, mientras limpiaba las patas del caballo con un trapo viejo, notó algo que lo dejó helado. Una cicatriz larga, profunda, justo en el costado. No parecía vieja. «¿Te pegaron con machete?» El caballo no respondió, pero se sacudió levemente. Mateo sintió un nudo en la garganta. En ese instante lo entendió. Ese animal no solo estaba amarrado, estaba escondido. Alguien no quería que lo vieran, alguien le temía. Y Mateo, sin saber cómo, ya era parte de ese secreto. Lo que no sabía aún era que ese caballo, ese que nadie veía, estaba a punto de hacer visible todo lo que el patrón había querido enterrar. Mateo despertó con los primeros rayos del sol pegándole en la cara. Tenía la camisa pegada al cuerpo por el sudor de la noche y los brazos adoloridos, como si hubiera cargado sacos de maíz. Se levantó despacio, tratando de no hacer ruido, pero Rosa ya lo esperaba en la cocina, removiendo el café aguado con una cuchara de metal que golpeaba rítmicamente la taza de peltre. «¿Qué haces despierta tan temprano?», preguntó él con la voz áspera. «Más bien, ¿qué haces tú regresando tan tarde todas las noches?». Mateo tragó saliva, se encogió de hombros mientras se sentaba a pelar un pedazo de plátano. «Solo salgo a caminar. A veces no puedo dormir». Rosa lo miró con esos ojos que todo lo sabían. No dijo nada al principio, pero dejó la cuchara en la mesa con más fuerza de la necesaria. «Tienes ojeras y las rodillas rasgadas». «No me mientas, Mateo. Algo estás haciendo». El niño bajó la mirada sintiendo la presión en el pecho. No podía contarle. No todavía. Si ella sabía que estaba entrando al terreno del patrón, lo prohibiría. Y si sabía que estaba ayudando al caballo, peor. «No es nada, mamá. Te lo juro». Rosa soltó un suspiro largo. Se le notaba el cansancio en los hombros, en la piel seca por el sol, en la forma en que se pasaba la mano por la frente cada 5 minutos, como si buscara borrar pensamientos que no se iban. «Solo prométeme que no vas a meterte en problemas». Mateo asintió, y aunque sabía que ya estaba metido hasta el fondo, prefirió guardar silencio. Ese día trabajaron juntos en el campo hasta que el sol empezó a caer. El calor había rajado la tierra como si la hubieran cortado con cuchillo. Sembraron sin esperanza, más por costumbre que por fe. Rosa no hablaba mucho, solo soltaba frases cortas y miradas largas al cielo, como esperando que algo cambiara. Cuando oscureció, se acostaron temprano. El viento traía un olor raro, como a madera quemada o a ramas podridas. Mateo no logró dormir. El silencio del campo era tan profundo que hasta el crujir del catre sonaba fuerte. De pronto, un sonido le erizó la piel, un relincho, largo, fuerte, que rompió la noche como una herida abierta. Mateo se sentó de golpe. No fue un ruido cualquiera. No sonó como un animal pidiendo agua o comida. Sonó como un grito, como un llamado, como si algo urgente estuviera por suceder. Saltó del catre, se puso las sandalias al revés y salió corriendo. Rosa gritó detrás de él desde la cama, pero él ya no escuchaba. Cruzó el corral, la cerca, y se adentró en la oscuridad con la linterna temblándole en la mano. El camino estaba lleno de piedras y ramas secas que crujían bajo sus pies. El galpón se alzaba al fondo como una silueta negra en medio de la nada. Otro relincho más desesperado le llegó al pecho. «¡Lumbre!», susurró con miedo y urgencia. Cuando llegó, lo encontró agitado, tirando de la soga, con espuma en la boca y los ojos encendidos. La cadena que lo ataba al poste estaba tensa, como si hubiera intentado romperla con todo su cuerpo. El suelo estaba marcado por las patas del caballo. Algo lo había alterado. «Tranquilo, tranquilo, ya estoy aquí», dijo Mateo acercándose. Lo acarició con las 2 manos. Lumbre respiraba fuerte, pero se fue calmando poco a poco. Mateo se quedó junto a él, sintiendo el calor del cuerpo del animal, su corazón desbocado. Entonces notó algo en el suelo, un papel arrugado. Lo recogió con cuidado. Era un trozo de saco con letras medio borradas y una marca reciente de zapato. No era suyo, ni de los peones.
Alguien más había estado allí, y no hacía mucho. Mateo guardó el pedazo en el pantalón. Tenía miedo, pero también una certeza. Algo estaba por pasar, algo que Lumbre ya sabía. Cuando regresó al rancho, Rosa lo esperaba en la puerta, con los ojos abiertos como platos. ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué haces así de sucio? ¿Dónde estabas? Él no pudo mentirle más. Hay un caballo, mamá. Está atado en el terreno del patrón. Está herido. Llevo días cuidándolo. Rosa se quedó en silencio. ¿Y por qué no me dijiste nada? Porque sabía que ibas a decir que lo dejara ahí. Pero no puedo. Ese caballo... No sé. Es como si me entendiera. Rosa bajó la cabeza. No lo regañó. Solo murmuró: ¿y si ese caballo trae problemas, Mateo? Él la miró con una decisión que no le conocía. Entonces, voy a enfrentar esos problemas. Pero no voy a dejarlo solo. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Y afuera, bajo la oscuridad más cerrada, Lumbre seguía con la mirada fija en el horizonte, como si esperara algo más que libertad, como si ya supiera lo que vendría. Mateo llegó al galpón cuando el sol apenas asomaba entre las ramas secas del monte. Llevaba una mochila vieja colgada al hombro y dentro, lo poco que había podido juntar sin que su madre notara: un pedazo de jabón, un trapo limpio, un poco de pomada para heridas y pan duro envuelto en papel de diario. Lumbre seguía ahí, quieto, esperando, como si ya supiera que él iba a regresar. «Ya llegué», susurró Mateo soltando un suspiro que traía más cansancio del que debería tener un niño. Se arrodilló frente al caballo y le revisó el cuello. Las marcas de la soga estaban más rojas que antes. La piel se le abría en algunos lados, como si las últimas noches hubiese intentado soltarse con todo el cuerpo. Pero no lo había logrado. «Tranquilo. No te voy a hacer daño», dijo mientras sacaba el trapo. «Solo va a arder un poco». Lumbre no se movió, ni siquiera cuando el jabón tocó la herida. Solo apretó los ojos por un segundo y después bajó la cabeza, como si entendiera que ese dolor venía con algo distinto. Cuidado. Mateo trabajó con paciencia, limpió cada corte, cada raspón. Quitó espinas del lomo y frotó las patas con el poco ungüento que le quedaba. El animal tenía una cicatriz antigua, justo en el costado derecho, como un tajo largo que no había sanado bien. Al pasarle el trapo por ahí, Lumbre soltó un soplido fuerte, pero no se apartó. «¿Quién te hizo esto, ¿Por qué te tienen aquí escondido?» Mateo no esperaba respuesta, pero el silencio del caballo hablaba. No era miedo, era resignación, como si ya hubiera sufrido lo suficiente para dejar de luchar. Al terminar, sacó el pan duro y lo rompió en pedacitos. Lumbre comió con hambre contenida, despacio, como si cada bocado doliera. Mateo se quedó ahí, sentado frente a él, con las manos sucias y el corazón apretado. «¿Sabes? Mi mamá dice que los patrones creen que pueden comprar todo. Pero tú no estás en venta, ¿verdad?» Lumbre lo miró, no como un animal, como alguien que escucha, alguien que entiende. En ese momento, algo crujió detrás del galpón. Mateo se congeló. Agarró su mochila y se tiró al suelo, pegado a los costales. El corazón le retumbaba en los oídos. Pasos. Alguien se acercaba, lentos, arrastrando los pies. Una voz. «¿Quién dejó esto aquí?», murmuró un peón mirando el saco de maíz vacío junto al poste. «Si el patrón lo ve, se arma». El hombre pateó el costal, dio una vuelta rápida y se fue escupiendo al suelo. Mateo esperó un rato más antes de moverse. Se levantó con cuidado, sin hacer ruido. Lumbre lo miraba en silencio, como si también supiera que habían estado cerca de un problema. «No voy a dejarte solo, te lo juro», dijo tomando la cuerda con una mano. «Pero necesito pensar cómo sacarte de aquí». Esa frase, dicha al aire, quedó flotando como promesa. Antes de irse, Mateo hizo algo que nunca había hecho. Le dio un beso rápido al costado del hocico, donde no había heridas. Luego se fue corriendo por el camino de siempre, con la mochila colgando y la cabeza llena de ideas que no sabía cómo ordenar.
Al llegar al rancho, Rosa lo esperaba con los brazos cruzados. ¿Y ahora? Fui a ver los gallineros del otro lado, mamá. Hay una gallina empollando cerca del arroyo. Rosa no respondió. Solo caminó hacia él y le tocó el hombro. Te vi desde la lomita, Mateo. Vi por dónde entraste. Él bajó la vista. ¿Qué estás haciendo en ese terreno? Mateo dudó, pero ya no tenía sentido mentir. Estoy ayudando a un caballo. Está amarrado. Lo tienen mal. Rosa suspiró. No de enojo, de miedo. Ese no es tu problema, hijo. Sí lo es. Nadie lo ve. Nadie hace nada. Si yo no lo ayudo, se va a morir. La mujer se sentó en una piedra y se tapó el rostro con las manos. Estuvo así un rato. Luego habló, sin mirarlo. Tu papá también pensaba así, que uno debía hacer lo correcto, aunque costara. Por eso lo respetaban, por eso lo mató la deuda. Mateo se acercó y se sentó junto a ella. No quiero ser héroe, mamá, solo quiero que ese caballo tenga una oportunidad. Ella no respondió, le pasó la mano por la cabeza y se quedó callada. Ese día no discutieron más, pero en el silencio de ambos quedó claro. El niño ya había elegido, y el caballo, roto pero firme, también. Mateo llegó corriendo al galpón con el corazón acelerado y la cubeta medio vacía. Esa mañana había tenido que esperar a que su madre se distrajera lavando ropa para escabullirse. El sol aún no salía del todo, pero ya picaba en la nuca. Sabía que tenía poco tiempo. Pero al cruzar la cerca y acercarse al rincón donde siempre estaba Lumbre, se detuvo en seco. Algo no estaba bien. La soga que lo ataba al poste colgaba floja, casi arrastrando en el piso, y a su alrededor la tierra tenía marcas profundas, desordenadas. Huellas de pezuñas, tierra removida, una estaca floja y un viejo costal desgarrado a un lado. Lumbre llamó con voz baja, alerta, mientras escaneaba el lugar con los ojos. El caballo estaba a unos pasos del poste, suelto, pero quieto. No había huido. Solo se había alejado lo justo para mirar hacia el campo abierto. Tenía la respiración agitada y una pequeña herida nueva en la pata trasera, como si se hubiera golpeado al intentar soltarse. Mateo se acercó despacio. ¿Qué hiciste? ¿Te soltaste tú solo? Lumbre giró la cabeza. Lo miró de frente. No había miedo en sus ojos, tampoco agresividad. Solo una especie de decisión, como si, después de tantos días atado, por fin hubiera encontrado el momento para intentar liberarse y se hubiera contenido. ¿Te ibas a ir, eh?, susurró Mateo acariciando el cuello del animal. ¿Y a dónde? ¿Al monte? ¿Con esta pata herida? El niño inspeccionó la herida y buscó en su mochila un poco de pomada. El frasco estaba casi vacío. Mientras la aplicaba, su mente no dejaba de girar. Las marcas en el suelo no eran de alguien más. Eran de Lumbre. No había ladrones ni peones. Era él, solo él, y había intentado soltarse. Tal vez ya estás listo para irte, dijo Mateo en voz baja. Pero si lo haces, no vas a durar mucho. El patrón tiene gente por todo el rancho. Si te ven suelto, te van a matar. Lumbre bufó despacio. Era un sonido suave, pero firme. Mateo lo sintió en el pecho. Era como si el caballo le estuviera diciendo, no me van a atrapar tan fácil. El niño respiró hondo. Le temblaban las manos. Sentía que algo estaba cambiando, aunque no supiera bien qué. Entonces lo escuchó. Un motor. La camioneta del patrón. Mateo reaccionó al instante. Corrió al poste, agarró la soga suelta y fingió que aún estaba atada. La envolvió rápido alrededor del tronco sin hacer nudos, solo lo justo para que pareciera asegurada. Luego se escondió detrás del galpón, conteniendo el aliento. La camioneta se detuvo más cerca de lo habitual. Se escuchó la puerta abrirse. Pasos. El crujido de la grava. Una voz. ¿Y ese costal tirado? ¿Qué carajos hacen dejando esto así? Un peón respondió desde lejos corriendo. No sé, patrón. Seguro el viento. ¿Y el caballo? ¿Quién lo movió? Mateo apretó los dientes. Los pasos se acercaban. El patrón gruñó algo más,
pero luego se escuchó cómo daba media vuelta y se alejaba. «Si vuelve a estar suelto, lo vendo al matadero», dijo con desprecio. «Ya me harté de ese bicho». La camioneta arrancó. Mateo esperó unos minutos antes de salir. Cuando lo hizo, el sudor ya le corría por la espalda. Volvió al lado del lumbre. El caballo seguía donde mismo, callado, mirándolo. «Ya no es seguro que te quedes aquí». Se agachó, desató la soga, la enrolló y la guardó detrás de unas tablas viejas. Dejó solo un lazo flojo de adorno, como trampa para los ojos que no miran de cerca. «Vamos a necesitar otro lugar, uno donde nadie te vea». Lumbre relinchó suave. Mateo lo sintió como una respuesta, como un sí. Esa noche, cuando regresó al rancho, Rosa lo esperaba sentada en la entrada, tejiendo con las manos secas y los ojos encendidos por la desconfianza. «¿Otra vez allá?» Mateo no respondió, solo se sentó a su lado. «¿Qué tanto haces, hijo? ¿Por qué arriesgarte por un animal?» Él se encogió de hombros. «Porque nadie más lo haría». Rosa suspiró. Lo miró como quien sabe que ya no puede frenar el río. Luego le puso la mano en el hombro. «Entonces, hazlo bien. Pero no te dejes atrapar, porque si a ti te hacen daño, yo sí me muero». Mateo asintió, y en lo más profundo de su pecho algo le decía que esa cadena rota era apenas el comienzo. El ventilador giraba lento, empujando el calor sin lograr aliviarlo. Dentro de la oficina del rancho El Mirador, Octavio se secaba el cuello con un pañuelo de tela fina mientras miraba las cifras sobre la mesa con fastidio. El papel no mentía, pero no le gustaban los números cuando no cerraban como él quería. «Si vendemos 100 cabezas más este mes, cubrimos lo de los fertilizantes. Pero me siguen faltando 20,000 si quiero meter el segundo tractor», dijo, sin mirar al contador. «Patrón, si me permite, sería más prudente esperar un mes más. El dólar está subiendo, y con los costos del combustible». «No me vengas con eso, Rufino», interrumpió, golpeando la mesa con la palma abierta. «Esa tierra al lado del campo de los Martínez está abandonada. Si no la agarro yo, lo hará algún chileno con billetes nuevos. ¿Y sabes qué van a traer? Maquinaria de allá. Lo barato nos va a reventar». El contador bajó la mirada y volvió a revisar los papeles, nervioso. El sudor le corría por las sienes, pero no por el calor. «Podríamos reducir el gasto en personal. Hay peones que no están rindiendo, y lo del caballo». «¿Otra vez ese tema?», resopló Octavio, girando en su silla. «Ese animal ya está viejo, no sirve ni para carne. Lo iban a vender, pero se les olvidó. Y ahora lo tienen ahí como adorno, tragando y estorbando. Pero algunos muchachos dicen que lo han visto suelto últimamente». Octavio se inclinó hacia adelante con los ojos estrechos. «¿Suelto? ¿Quién lo soltó? No se sabe». Pero encontraron una soga floja y huellas de niño. El patrón se quedó en silencio un segundo, luego soltó una carcajada seca. «¿Un niño? Ya sé quién fue. El hijo de la viuda. Ese escuincle anda todo el día husmeando. Tiene cara de querer salvar el mundo con las manos sucias. Quiere que lo enfrentemos». «No, todavía no. Déjalo que juegue a ser valiente. Si lo asusto, su mamá va a hacer escándalo y ya tengo bastante con los Martínez hablando mal de mí. Vamos a hacer esto con calma». Se levantó y caminó hacia la ventana. Desde ahí se veían los campos verdes del rancho y más allá los lotes secos donde Rosa sembraba con esfuerzo inútil. «Esa tierra ya es mía, solo que ella no lo sabe todavía. Y cuando la tenga, ahí sí meto el riego por goteo, y ni el gobierno me alcanza. Este juego es de paciencia, Rufino. ¿Y el caballo? Ese ya está de más. Si vuelve a soltarse, que lo amarren bien o que lo desaparezcan. Pero sin escándalos. No quiero sentimentalismos». El contador asintió en silencio mientras recogía los papeles. Octavio no miraba gente, miraba números, inversiones, riesgos, ganancias. Su cabeza no hacía espacio para historias de viudas pobres o niños que se encariñan con animales enfermos.
Para él, la vida era una libreta de cuentas, y todo lo que no sumaba, estorbaba. Esa tarde, Mateo se acercó al galpón como todos los días. Traía más pan, un poco de sal y una venda improvisada hecha con una camisa vieja, pero al llegar lo encontró distinto. Lumbre estaba inquieto. No por dolor, sino por algo más. Se movía de un lado a otro, pateaba el suelo y relinchaba en seco. Mateo se acercó rápido. «Tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasa?» Fue entonces que vio las pisadas frescas cerca del poste. No eran suyas, ni del caballo. Eran huellas de botas grandes y no de hace mucho. Alguien había estado ahí, revisando, tal vez buscando. Mateo tragó saliva. Apretó la venda entre sus manos. «Ya saben que estás aquí». Lumbre bufó con fuerza. Mateo sintió que el tiempo se le acababa. Ese lugar ya no era seguro. Ya no podía seguir jugando a escondidas. «Voy a sacarte de aquí. No sé cómo, pero te voy a sacar». El caballo lo miró, ya no con tristeza. Ahora había algo más. Firmeza. Una especie de confianza. Como si supiera que ese niño flaco y sucio iba a cumplir su palabra. Y esa mirada le dio a Mateo más valor del que jamás había sentido. Lo que ni él sabía es que el reloj había empezado a correr y que el patrón, sin decir nombres, ya tenía en la mira a quienes iban a pagar el precio de su ambición. El sol caía pesado sobre los campos cuando Mateo cruzó el corral del patrón. Iba apurado, con una botellita de agua y un pan doblado en el pantalón. Lumbre lo esperaba, lo sentía. Cada día era más difícil escaparse, pero no podía dejar de ir. Algo dentro de él se lo exigía. Al llegar al galpón, se detuvo. Silencio. Demasiado. No había relinchos, ni peones gritando, solo el viento entre las hojas secas. Se asomó por el borde del galpón y ahí estaba Lumbre, echado a la sombra respirando lento. Cuando lo vio, se levantó despacio, como si el cuerpo le pesara, pero con la mirada encendida. «Te traje agua», dijo Mateo, arrodillándose a su lado. «Hoy no pude traer más, pero es limpia». El caballo bebió sin apuro. Mateo le acarició el cuello, sintiendo la piel caliente y las costillas marcadas. «Tienes que aguantar poquito más. Ya casi encuentro cómo sacarte». Un ruido seco lo hizo girar la cabeza. Al fondo del campo, más allá de los corrales, algo se movía. Gritos. Luego, un portón se abrió de golpe. Y entonces lo vio. Un toro enorme, negro, con la cabeza baja y los cuernos brillando al sol. Venía corriendo hacia el campo abierto. Había escapado. No era un animal manso. Tenía fama entre los peones de ser bravo, peligroso, de esos que no dudan en embestir. Mateo se congeló. «¡Corre, muchacho!», gritó una voz a lo lejos. «¡Corre!», pero no reaccionó. Sus piernas no le respondían. Estaba parado en medio del paso, justo entre el toro y el campo. El animal lo vio, bufó fuerte y cargó. Fue cuestión de segundos. Mateo sintió el mundo girar, como si todo se moviera lento. El toro se acercaba, con la tierra temblando bajo sus patas. Un rugido seco, brutal. Mateo cerró los ojos, y entonces un relincho cortó el aire. Un relincho que venía desde atrás de él. Fuerte, feroz, Lumbre. El caballo, sin cuerda, sin orden, se lanzó de lleno contra el toro, interponiéndose entre el animal y el niño. El impacto fue violento. Ambos cuerpos chocaron en seco. Lumbre giró sobre sus patas traseras y pateó al toro en el costado con una fuerza inesperada. El toro reculó, sorprendido, y bufó con furia. Mateo cayó al suelo. Se raspó los brazos, pero no sintió dolor. Solo alcanzó a ver cómo Lumbre se plantaba firme frente al toro, moviendo la cabeza sin retroceder. El toro dudó, dio 2 pasos más. Lumbre relinchó otra vez con rabia, como nunca antes. Y el toro, después de unos segundos tensos, giró sobre sí mismo y salió corriendo hacia el monte, dejando tras de sí una nube de polvo. Todo quedó en silencio. Mateo, tirado en la tierra, respiraba agitado.
No entendía lo que acababa de pasar. Lumbre se acercó a él. Tenía una cortada en el lomo y la boca con espuma, pero seguía firme. El niño lo abrazó, sin pensarlo. «Me salvaste», murmuró temblando. Lumbre bajó la cabeza. Los dos quedaron ahí, unidos por algo que ya no era simple cariño. Era otra cosa, algo profundo, real. «¿Qué fue eso?», se escuchó a lo lejos. Unos peones corrían hacia la escena. Uno de ellos señalaba con el dedo. «Ese es el caballo del patrón, y el escuincle ese está con él». Mateo se puso de pie, rápido. Sabía que lo habían visto. El corazón le latía con fuerza. El miedo regresó de golpe. «Tenemos que irnos», le dijo a Lumbre. El caballo parecía entenderlo. Giró la cabeza y caminó hacia el monte. Mateo lo siguió, corriendo. No había tiempo para pensar. Cruzaron los matorrales, el canal seco, los troncos caídos. Corrían como si la tierra se los tragara. Hasta que llegaron al terreno baldío que separaba el rancho del patrón del campo de su madre. Ahí se detuvieron. Ambos respiraban fuerte, cansados, sucios, pero vivos. «A partir de ahora ya no puedes volver ahí», dijo Mateo acariciándole la frente. «Te van a buscar, nos van a buscar». Lumbre relinchó suave. El niño lo miró a los ojos. Ya no eran un niño y un caballo. Eran compañeros, aliados, hermanos de lucha, y aunque aún no lo sabían, ese acto de valentía había encendido la chispa de algo mucho más grande. Las manos de Rosa estaban cubiertas de tierra seca, áspera, que se metía entre las uñas y raspaba la piel como lija. Llevaba horas sembrando surco tras surco, doblando el lomo sin decir palabra, con el sudor mezclado con el polvo que el viento levantaba. Mateo la observaba desde la sombra del mezquite en silencio. «No va a nacer», dijo al fin bajito. «La tierra está muerta, mamá». Rosa alzó la mirada, sin soltar el maíz que traía en la mano. Sus ojos no tenían lágrimas, pero sí ese cansancio que no se quita durmiendo. «Tú tampoco naciste en una cuna cómoda», respondió. «Y aquí estás, parado». Mateo bajó la cabeza. Se acercó con cuidado y se agachó junto a ella. Tomó un puñado de semillas y las fue dejando caer, una por una. «¿Te acuerdas cuando sembrábamos con papá?», preguntó. Rosa asintió, pero no dijo nada. Él sí hacía que esto diera fruto, aunque lloviera poco, aunque todo estuviera en contra. Rosa tragó saliva. Su voz salió ronca. Él no hacía milagros, Mateo, solo no se rendía. Guardaron silencio. El viento sopló más fuerte, llevándose una hilera de semillas recién puestas. Rosa se levantó y las recogió una por una, como quien levanta los pedazos de algo que aún no está listo para morir. «Podríamos irnos», dijo Mateo de pronto, «al pueblo, a trabajar de lo que sea. Tú podrías coser, yo ayudar en un taller. Allá sí hay agua, mamá». Rosa lo miró con firmeza. No con enojo, sino con esa mirada que viene de generaciones atrás. «Aquí murió tu padre, Mateo. Aquí lo enterré con mis propias manos. Aquí creciste tú, y aquí vas a seguir creciendo, aunque esta tierra nos escupa». El silencio volvió, más pesado. «No quiero que te mates por un terreno que ya no da nada», dijo el niño bajito. «No lo hago por la tierra», respondió ella. «Lo hago por ti, porque si tú aprendes a resistir, vas a poder con todo lo que venga». Mateo apretó los labios. En el fondo, la entendía. Pero eso no quitaba el dolor. Ver a su madre quebrándose el lomo por un campo que ya no respondía, dolía más que cualquier herida. Y más ahora sabiendo que allá, del otro lado de la cerca, el patrón se paseaba con su tractor nuevo, regando con sistema automático, sacando fotos a sus cosechas verdes para presumirlas en el pueblo. Esa noche, Rosa cocinó una tortilla con lo poco que quedaba. Matearon en silencio, bajo la luz tenue de una lámpara de aceite. Mateo apenas probó bocado. «¿Y el caballo?», preguntó ella de pronto. Él la miró sorprendido. No esperaba que ella sacara el tema.
Está bien, le curé la herida de la pata, se defendió de un toro, me salvó. Rosa lo miró largo, luego se recargó en la silla. Ese animal tiene más corazón que muchos cristianos. Quiero buscarle un lugar, dijo Mateo, un terreno donde pueda estar libre, aunque sea escondido, pero no sé cómo llevarlo. Y si lo ven, yo te ayudo. Mateo parpadeó como si no hubiera entendido bien. ¿Qué dijiste? Te ayudo, repitió Rosa seria. No puedo darte mucho, pero sí puedo ayudarte a esconder a ese caballo. No me lo pidas 2 veces. Mateo sintió un nudo en la garganta. Asintió, sin poder hablar. Pero antes, añadió ella poniéndose de pie, mañana terminamos de sembrar, aunque no crezca ni una espiga, porque hay que seguir dejando rastro. Mateo la miró con un respeto nuevo y por primera vez en mucho tiempo no solo la vio como su madre, la vio como una mujer fuerte, una de esas que no necesitan aplausos, pero mueven el mundo. Al día siguiente, mientras el sol se levantaba sobre el campo seco, Rosa y Mateo sembraron la última hilera. Las manos agrietadas, los pies cubiertos de tierra, pero el alma firme. Y aunque el maíz no brotara nunca más, en ese terreno ya había algo sembrado que no se ve, pero se siente. Dignidad. Lo que ni ellos imaginaban era que alguien más los observaba desde la colina, un peón del patrón, y en sus manos llevaba un papel y una orden. Mateo corría descalzo por un campo que no terminaba nunca. El cielo tenía un color extraño, como si la tarde no supiera si quedarse o irse. La tierra crujía bajo sus pies, pero él no se detenía. Algo lo perseguía. No sabía qué, pero lo sentía cerca, muy cerca. De pronto escuchó un relincho, levantó la mirada, y ahí estaba, Lumbre, pero no como siempre, no flaco, no herido. Estaba enorme, con el lomo brillante, los músculos firmes y unas alas negras que se abrían como sombras de tormenta. Volaba sobre el rancho, sobre el galpón, sobre los tractores del patrón. Volaba alto, libre, rompiendo las nubes con un solo relincho que parecía retumbar en los huesos. Mateo extendió la mano. ¡Lumbre! El caballo bajó en picada y justo antes de tocar el suelo, todo se volvió blanco. Despertó con el pecho agitado, el cuerpo empapado en sudor y el corazón golpeando como si hubiera corrido de verdad. Afuera, la noche aún era profunda. Ni los gallos habían empezado a cantar. Todo estaba en silencio, excepto por algo. Un ruido. Mateo se sentó de golpe. Ahí estaba. Un relincho bajo, largo. No un grito, más bien un llamado. Saltó del catre, se puso los pantalones al revés y agarró su linterna. Rosa dormía, envuelta en el sarape, ajena al mundo. Él salió sin hacer ruido, guiado más por el sueño que por sus pasos. Cruzó el corral, pasó la cerca, bajó la pequeña lomita y ahí, en la penumbra azul del amanecer, lo vio, Lumbre. De pie, justo frente al establo viejo que había quedado abandonado desde que su padre murió. La puerta de madera rota colgaba de un lado, y el caballo estaba ahí, mirándolo, quieto, como si hubiera llegado solo, como si supiera exactamente a dónde ir. ¿Cómo llegaste aquí?, preguntó Mateo con la voz hecha un hilo. No había soga, ni rastro de quien lo hubiera traído. Ningún ruido de peones, ni huellas de ruedas, nada. Solo lumbre y ese establo viejo que olía a tiempo detenido. Mateo se acercó, despacio, como si temiera que el sueño no hubiera terminado. ¿Te fuiste tú solo? El caballo giró la cabeza como si eso fuera respuesta. Mateo lo acarició y sintió el calor del cuerpo, la respiración firme. No era un sueño. «Viniste», murmuró, «viniste a casa». El establo tenía telarañas, maderas carcomidas y un silencio denso, pero a los ojos de Mateo era un refugio. Con manos temblorosas limpió un rincón con un trapo y arrastró unas tablas para hacerle cama. Lumbre entró sin resistencia, como si siempre hubiera sido suyo. «Aquí te voy a cuidar», dijo Mateo agachado junto a él.
Aquí nadie te va a volver a atar. Se quedaron así un buen rato, uno junto al otro, en medio de la madrugada. El niño con el pecho lleno de emoción, el caballo con la mirada en paz. Amanecía cuando Rosa salió a buscarlo. Llevaba la cara arrugada por el susto y el delantal aún puesto. «Mateo, ¿dónde estás?» Él salió del establo con la cara llena de tierra y una sonrisa que no cabía en su cara. «Está aquí, mamá. Lumbre, está aquí». Rosa se acercó y lo vio. El caballo dentro del establo, como si nunca hubiera estado en otro lugar. Lo miró largo rato sin decir nada. Luego entró, acarició el lomo del animal y soltó un suspiro. «Entonces esto ya no es un juego». Mateo negó con la cabeza. «Ya no». Ella asintió y con voz firme dijo: «Entonces vamos a ocultarlo bien, porque si lo encuentran aquí, no solo lo van a llevar, nos van a querer quitar todo». Mateo no respondió, pero en su interior algo se encendió. Ya no era solo cuidar a un caballo, era proteger un símbolo, defender un pedazo de dignidad en un mundo que parecía hecho para quitarla. Y mientras Lumbre rumiaba tranquilo, Mateo entendía sin palabras que ese establo era más que un techo. Era el principio de todo lo que estaba por cambiar. La tierra crujía bajo las suelas de Mateo mientras avanzaba agachado entre los arbustos secos que rodeaban el galpón del patrón. El sol estaba por caer y el aire tenía ese olor raro que avisa que algo no está bien. Un rumor había llegado a sus oídos esa mañana. Octavio iba a tener una reunión con alguien importante, algo sobre tierras, algo que no debía escucharse. Y ahí estaba Mateo, con el corazón acelerado, la espalda sudada y las rodillas raspadas, espiando por una rendija en la madera podrida del galpón. Dentro, Octavio hablaba con un hombre de traje claro, limpio, con los zapatos relucientes aunque el piso estuviera lleno de tierra. «Ese terreno ya no sirve», decía Octavio. «Está seco, pelado. Pero si lo agregamos a los míos, con un buen sistema de riego, se convierte en oro». El otro hombre asintió sin decir mucho, sacó un cuaderno, hizo unas anotaciones. ¿Y la mujer? No quiere vender, se cree valiente, pero una desgracia, y va a venir corriendo a firmar. Mateo apretó los dientes. «¿Y qué propones?» Octavio se sirvió un trago de una botella que guardaba bajo una lona vieja. Tomó con calma, como si hablara de algo sin importancia. Una noche de fuego, nada grave, solo un susto, que se queme un pedazo. Así va a entender que le conviene salir por las buenas. El silencio se hizo más pesado que el calor. «¿Y si se dan cuenta?» Octavio sonrió. «¿Quién va a sospechar? Nadie extrañará esa tierra muerta, y ella no tiene con qué defenderse». Mateo sintió un nudo en el estómago. El suelo bajo sus pies parecía hundirse. Retrocedió con cuidado, sin hacer ruido, hasta quedar lo suficientemente lejos para correr. Corrió sin mirar atrás. Corrió como si el fuego ya le quemara los talones. «¿Estás seguro?», preguntó Rosa. Apenas Mateo le contó todo entre susurros esa noche. «Lo escuché con mis propios oídos, mamá. Quieren quemar el campo. El patrón, él lo dijo, que solo así vas a aceptar vender». Rosa se quedó inmóvil, con la cara pálida. Cerró los ojos unos segundos y respiró hondo. «Ese malnacido...» «Tenemos que hacer algo», insistió Mateo. «Tenemos que mover las cosas, sacar a Lumbre, proteger el agua, el gallinero, algo. No podemos esperar». Rosa lo miró con una mezcla de miedo y rabia. «¿Y a quién vamos a acudir, Mateo?» «A la policía. Ellos mismos le sirven café al patrón cuando vienen. Nadie le va a tocar un pelo». Se hizo un silencio tenso. Mateo bajó la mirada. Rosa se acercó y le puso la mano en el hombro. «Pero tampoco vamos a dejar que nos pasen por encima». Esa misma noche, mientras Rosa revisaba las cercas, Mateo fue al establo donde Lumbre dormía. El caballo alzó la cabeza al verlo, como si supiera que algo pasaba. «Nos van a atacar», le dijo el niño acariciándole el cuello. «Quieren prenderle fuego a todo esto, a ti, a mamá, a la memoria de papá». Lumbre soltó un resoplido fuerte. Su cuerpo, aunque cansado, vibraba con tensión,
como si lo entendiera todo. No sé qué hacer. No sé si correr, esconderte, irnos. ¿Qué harías tú si fueras yo? Pausa narrativa, directa al espectador. ¿Y tú qué harías? Si fueras un niño con un caballo escondido, una madre a punto de perder su campo y el patrón planeando quemarlo todo, ¿te quedarías o huirías? Déjanos tu opinión en los comentarios. A la mañana siguiente, Mateo y Rosa trabajaron en silencio. Cubrieron el pozo con tablas, cambiaron de lugar los sacos de semillas y escondieron alumbre más profundo en el monte, entre árboles secos y ramas altas. No podían hacer mucho más, pero lo poco que hacían, lo hacían con el alma. El miedo se sentía en el aire, como si todo lo que los rodeaba estuviera a punto de estallar. Esa tarde, Rosa se sentó en la entrada del rancho, con una escopeta vieja sobre las piernas. No servía, tenía años sin disparar, pero en sus manos parecía un arma de guerra. Mateo se le acercó. ¿Y si vienen esta noche? Entonces nos van a encontrar de pie. Esa noche no hubo estrellas, el cielo se cubrió de nubes negras como si supieran lo que iba a pasar. El aire olía a pasto seco, a tensión, a cenizas anticipadas. Mateo no durmió, sentado al lado de su madre, con lumbre en el monte y un corazón que ya no cabía en su pecho. Cada crujido era una alarma, cada sombra una amenaza. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que ya los estaban observando y que la primera chispa ya había sido encendida. El día comenzó como cualquier otro, con el canto apagado de un gallo viejo, el sol asomando por detrás del monte y el viento tibio anunciando otra jornada pesada. Rosa se levantó temprano, con la cabeza cargada de pendientes. Tenía que hervir agua, lavar ropa y preparar algo para comer, pero primero llenar las cubetas en el pozo. Caminó con la rutina pegada a los pies. Cada paso era parte de una costumbre que ya no pensaba. Se inclinó, bajó el balde con la cuerda y lo subió de inmediato. El agua tenía un color turbio, marrón verdoso, y un olor a podrido que le revolvió el estómago. No, murmuró, volviendo a bajar el balde. Lo intentó otra vez, igual. Probó enjuagar la cubeta, abrió el pañuelo que siempre llevaba y lo usó de filtro, pero nada cambiaba. El agua olía a veneno. Estaba muerta. ¡Mateo!, gritó con la voz quebrada. El niño corrió desde el corral con las botas desiguales y la cara sudada. ¿Qué pasa? El pozo... Rosa le mostró la cubeta. Está contaminado. Mateo se acercó, olió y frunció el ceño. Huele feo. Esto no es tierra revuelta. Esto lo hicieron. Se miraron. Sabían lo que eso significaba. Fue el patrón, dijo él. O mandó a alguien. Rosa se llevó las manos a la cabeza. Dio 2 pasos hacia atrás. Luego se sentó en la tierra, como si el peso de esa cubeta se le hubiera ido directo al alma. No lloró de golpe. Primero se quedó en silencio. Luego bajó la cabeza y las lágrimas salieron solas. Mateo no dijo nada. Solo se sentó a su lado. No sabía cómo consolar a una mujer que había sido fuerte toda su vida. ¿Tú sabes lo que es esto, Mateo?, preguntó ella entre sollozos. Esto es como escupirnos en la cara. No quieren quemar solo la tierra, quieren rompernos, que nos vayamos con la cabeza baja. Pero no lo van a lograr, dijo él con la voz firme. Rosa lo miró. ¿Y qué quieres que hagamos? ¿Tomar agua podrida? ¿Regar con veneno? Mateo la pensó un momento. Luego se levantó de un brinco y echó a correr al establo. Rosa, confundida, se limpió la cara y lo siguió. Lo encontró sacando cubetas de un rincón, viejas, llenas de telarañas. Abrió el pequeño almacén donde su padre guardaba herramientas oxidadas y sacó una pala. ¿Qué haces? Vamos a cavar otro pozo, aunque sea pequeño, cerca del arroyo. Agua más limpia. No se puede beber, pero nos va a servir para lavar, para aguantar, hasta que llueva. Rosa lo miró con los ojos entrecerrados, midiendo su determinación. Es mucha tierra, hijo. Son días de trabajo. Entonces vamos a empezar ya, antes de que nos ganen el miedo.
Y sin decir más, Mateo salió caminando rumbo al monte. Cavaron por horas, primero tierra dura, luego raíces, luego piedras. Los brazos de Rosa temblaban, pero no se detenía. Mateo, con la cara roja y las uñas llenas de lodo, no paraba de mover la pala. Al atardecer, apareció el primer charco, agua lodosa, pero clara. «¡Aquí hay!», gritó Mateo con la voz rota. Rosa se arrodilló, hundió la mano y la sacó mojada. Lloró de nuevo, pero esta vez por otro motivo. «No es mucha, pero es nuestra», dijo él. «Sí, y no la van a envenenar». Taparon el pozo con ramas gruesas, lo cubrieron con piedras. Nadie sabría que estaba ahí. Esa noche durmieron juntos en la misma cama, no por miedo, sino por necesidad de sentirse cerca. Como dos soldados que no quieren perderse de vista después de sobrevivir a una batalla. Al amanecer siguiente, una camioneta del rancho del patrón pasó lenta frente al terreno. Uno de los peones miró hacia la casa de Rosa, hizo una seña y siguió. Mateo lo vio todo desde la lomita, con los ojos entrecerrados y los puños cerrados. «Van a intentar algo más», dijo. «Y nosotros vamos a estar listos», respondió Rosa desde la puerta. Habían perdido el agua, pero no el corazón. Y eso, para quienes quieren doblegar con miedo, es lo más peligroso que puede quedar. Lo que no sabían aún era que lo peor todavía no llegaba, y que esa misma noche el cielo iba a iluminarse de rojo. Eran las 3:42 de la madrugada. Mateo despertó por el olor. No fue un ruido, no fue un grito. Fue ese tufo espeso y ácido que raspa la garganta. Humo. Se levantó de golpe. Afuera, la luz anaranjada atravesaba la ventana como si alguien estuviera alumbrando con una linterna gigante. Corrió hacia la puerta, descalzo, con la camiseta pegada por el sudor del susto. Al abrirla, lo vio. El fuego chispeaba en la maleza, avanzando con hambre. La cerca ya ardía como papel viejo y las gallinas gritaban desde el corral. «¡Mamá!», gritó. Rosa ya estaba despierta, tosiendo, con un trapo húmedo en la cara. Tomó una cubeta y corrió hacia el pozo nuevo, pero el calor era demasiado. «¡No se puede, Mateo! ¡No da tiempo!». El viento del sur hacía bailar las llamas como serpientes locas. Las brasas volaban. El tejado empezaba a crujir. Mateo corrió al establo. «¡Lumbre!», gritó con la voz cortada por el humo. Ahí estaba, en el rincón, atado solo por un lazo flojo. El animal pateaba el suelo, olía el fuego, lo sentía venir. Mateo corrió a desatarlo, pero una tabla del techo cayó entre ellos, encendida. «¡No!». Lumbre relinchó, fuerte, como nunca. Y entonces ocurrió. El caballo se lanzó contra la madera, rompió el lazo de un tirón y con una fuerza que Mateo jamás le había visto, embistió la puerta del establo. Polvo, chispas, humo. Mateo cayó de espaldas y Lumbre, libre, se metió a la casa. Rosa tosía, la cocina ya ardía, las cortinas eran fuego, el techo se caía a pedazos. Y en medio del humo, como una aparición, Lumbre entró con el pecho levantado y la mirada fija. Se acercó a Rosa, empujándola con el hocico, fuerte, la obligó a moverse, a avanzar. Mateo apareció desde atrás. «¡Síguelo, mamá! ¡Síguelo!». El caballo se abrió paso entre las llamas como si el fuego no lo tocara. Salieron por la parte trasera, justo antes de que una viga cayera sobre el comedor. Cuando estuvieron afuera, Lumbre relinchó con tanta fuerza que el eco pareció sacudir el monte. Estaban vivos, pero el rancho se caía a pedazos. Rosa, de rodillas en la tierra, miró la casa arder sin poder hablar. Mateo abrazó al caballo. «Nos salvaste». A lo lejos, luces, faroles, voces, una camioneta blanca. Octavio bajó con 2 hombres. No traían ayuda, no traían agua. Solo miraban el fuego con los brazos cruzados. «¡Qué tragedia!», dijo el patrón en voz alta con fingida pena. «Parece que alguien dejó mal una vela». Mateo lo escuchó, lo entendió todo. Y no fue el niño quien reaccionó primero.
Fue lumbre. El caballo avanzó, lento, firme, como si supiera lo que hacía. ¿Qué hace ese animal suelto?, dijo uno de los hombres. Octavio dio un paso atrás. «¿Ese no es?». Antes de que pudiera terminar la frase, Lumbre relinchó y se lanzó al galope. Octavio tropezó, cayó al lodo. El caballo se detuvo a centímetros de él, pateando la tierra con fuerza. No lo tocó, pero dejó claro que podía. Mateo corrió, lo alcanzó, le puso una mano en el pecho. «Ya, Lumbre, ya estuvo». El caballo respiraba como si tuviera fuego en los pulmones, pero obedeció. Retrocedió. Octavio se puso de pie, sucio, temblando. «Van a pagar por esto. Voy a denunciar al animal y a ustedes por invasión». Rosa, aún con el rostro tiznado, lo miró directo a los ojos. «¿Y tú por intento de homicidio?». El patrón se quedó callado. «Nosotros no tenemos cámaras, pero tú tampoco tenías permiso para entrar a estas tierras con tus hombres», añadió Rosa. «Y hay vecinos que vieron luces. Ojo con lo que inventas». Octavio se limpió las manos. Intentó recuperar el orgullo, pero el temblor en sus piernas lo delataba. «Esto no queda así». Se subió a su camioneta y se fue. El fuego tardó en apagarse, pero lo hizo. Las gallinas se salvaron. El pozo también. Parte del campo quedó quemado, pero no todo. A la mañana siguiente, un grupo de vecinos llegó a ayudar. Trajeron agua, comida, herramientas. Y un rumor comenzó a correr. El patrón mandó a quemar el rancho de la viuda, pero no pudo. Mateo miraba las ruinas con los ojos secos. Lumbre pastaba cerca, como si nada hubiera pasado, pero algo había cambiado. Ese caballo ya no era solo un animal salvado, era un testigo, un protector y un símbolo de que la dignidad no se quema tan fácil. El humo todavía salía de entre los restos del rancho cuando llegaron los primeros vecinos. Doña Belinda, con su delantal manchado de tierra, fue la primera en acercarse con una olla de arroz y lentejas. Detrás de ella venían otros. Don Hilario con una pala, la comadre Marta con vendas, el joven Gaspar con 2 cubetas de agua. Nadie preguntó, nadie pidió permiso. Solo vinieron. «Yo supe desde anoche que algo no andaba bien», dijo Belinda, mientras servía en platos de plástico. «Vi luces que no eran del fuego. Era una camioneta blanca». Rosa asintió con la cara manchada de ceniza. «¿Y por qué nadie dijo nada antes?», preguntó uno de los peones más jóvenes mirando al suelo. «Porque antes no había quien aguantara el golpe», respondió don Hilario clavando la pala en la tierra. «Pero esta mujer se quedó, y no solo por terquedad, se quedó por dignidad». Mateo los escuchaba en silencio, con los brazos cruzados. No entendía del todo lo que estaba pasando, pero sentía que algo había cambiado. Que esa rabia que antes andaba suelta por el pueblo, por fin tenía nombre y dirección. Para el mediodía ya todos sabían. En la carnicería, en la tiendita del centro, en la fila del molino, se repetía la misma frase. Le quisieron quemar la casa a la viuda. ¿El patrón? ¿Quién más? Los peones del rancho de Octavio comenzaron a hablar. Al principio, con miedo. Pero luego, como si soltar la lengua fuera una forma de sacarse años de culpa. «A mí me obligaron a encerrar a ese caballo sin agua. Yo vi cómo le gritaba a los peones que no saludaran a los vecinos pobres. Una vez se burló de una señora que pidió trabajo porque su hijo estaba enfermo. Las historias salían solas, nadie las forzaba, y lo más fuerte era que todas sonaban verdad». Rosa no hablaba mucho, solo seguía recogiendo lo que quedó del rancho, enderezaba maderas, amarraba láminas, limpiaba con trapos húmedos. No lloraba, no gritaba, pero su silencio hablaba más fuerte que cualquier testigo. Octavio, al enterarse del alboroto, intentó controlar el daño. Mandó a uno de sus hombres al pueblo con una bolsa de alimentos y una nota. «Lamento lo ocurrido. Fue un accidente. Aquí un poco de ayuda para que se recuperen». Rosa ni la abrió. Le devolvió la bolsa al mensajero. «Dile que no somos limosneros». Eso encendió más la llama.
Las redes del pueblo comenzaron a llenarse de comentarios, fotos del rancho quemado, videos del establo reconstruido, y en el centro de todo una imagen, Rosa con la cara seria, sentada al lado de Mateo y Lumbre. No hablaban, no posaban, solo estaban, y eso bastaba. Es la mujer que no se arrodilló, decían en la radio comunitaria. Es la que resistió cuando nadie más pudo, escribieron en el periódico local. Días después, llegó un sobre sin remitente. Dentro, una hoja escrita a mano. Yo también trabajé para él. Vi lo que le hizo a muchos, pero nadie decía nada. Hasta ahora. Gracias por no callarse. No firmaba. No hacía falta. Rosa la guardó en una caja de madera, junto a las fotos de su esposo y los papeles de la tierra. Esa noche, Rosa y Mateo se sentaron bajo el árbol grande donde antes jugaban cuando él era niño. Lumbre pastaba cerca, con la herida del lomo ya casi cerrada. «¿Por qué crees que todos hablan ahora?», preguntó Mateo. Rosa lo pensó un momento. Luego respondió suave. «Porque alguien tenía que prender la primera luz, y parece que fuimos nosotros». Mateo se recargó en su hombro, no como niño, como igual, y en ese silencio compartido entendieron algo. El pueblo ya no era el mismo. Octavio aún tenía dinero, aún tenía poder, pero lo que había perdido era el miedo que lo protegía. La mañana era gris. No llovía, pero el aire estaba cargado de ese silencio espeso que antecede las tormentas. Rosa estaba revisando los escombros del gallinero cuando lo vio llegar. Era Jacinto, uno de los peones del patrón, el más joven, el que casi nunca hablaba. Venía con paso inseguro, mirando por encima del hombro, como si lo siguieran. Tenía las botas llenas de lodo y una mochila vieja colgada en la espalda. Cuando llegó frente a Rosa, no saludó. Solo se quitó la gorra, tragó saliva y sacó algo envuelto en una camiseta. «Lo encontré entre la basura quemada del galpón», dijo en voz baja. «No me vieron. Me lo guardé. Usted sabrá qué hacer con esto». Rosa desdobló con cuidado el paquete. Era una libreta. Estaba chamuscada en las esquinas, la tapa casi deshecha, pero las hojas del centro seguían legibles. Mateo, que venía con una pala al hombro, se acercó y leyó por encima del hombro de su madre. Los apuntes eran claros. Quitar candado portón sur. Encender fuego lado poniente. Viento sur. Se quema campo sin tocar corral de ganado. Fechas. Instrucciones. Nombres de peones. Incluso una cifra, lo que le iban a pagar al que lo ejecutara. Rosa cerró la libreta. Miró a Jacinto. «¿Por qué haces esto?». El joven se encogió de hombros. «Porque estoy harto. Porque ya no quiero callarme más. Porque lo que ustedes hicieron me hizo pensar. Y porque ese animal», señaló a Lumbre pastando cerca, «me hizo sentir vergüenza». No esperó respuesta. Se dio media vuelta y se fue. Esa noche Rosa no durmió. Se quedó sentada en la mesa, con la libreta abierta frente a una vela. Leía y releía cada línea. Las letras estaban escritas con tinta azul, letra rápida, nerviosa. No era un plan improvisado, era algo fríamente calculado. «¿Vas a entregarla?», preguntó Mateo desde la cama. Rosa tardó en responder. «Sí, aunque la policía sea amiga del patrón. Sí, porque esto es prueba, no chisme, y aunque lo escondan va a quedar dicho». Mateo se levantó y la abrazó por la espalda. «¿Quieres que vaya contigo?». «No, quiero que cuides a Lumbre. No sabemos qué pueda pasar después». Al día siguiente, Rosa se presentó en la comandancia del pueblo. Llevaba un vestido limpio y el cabello trenzado. No maquillada, no disfrazada, solo con dignidad. Pidió hablar con el comisario, lo miró a los ojos, le entregó la libreta sin rodeos. «Aquí está lo que buscaban. No es chisme, no es suposición. Es la letra de un hombre que quiso prenderle fuego a la vida de mi hijo». El comisario hojeó el cuaderno, pálido. «Esto es grave. Más grave es que haya pasado y ustedes no hayan hecho nada. Vamos a investigar». Rosa lo miró firme. «Hagan lo que tengan que hacer, pero no guarden esto en un cajón, porque esta vez el pueblo está mirando».
La noticia se esparció como pólvora. Algunos no creían, otros ya sabían, pero todos hablaban. Y aunque el patrón no fue arrestado, la investigación oficial fue abierta. Rosa fue llamada a declarar. El pueblo la acompañó, no con pancartas ni gritos, con presencia, con respeto. Doña Belinda, don Hilario, Marta, hasta Jacinto apareció, aunque desde lejos, con la gorra hasta los ojos. La figura de Rosa creció, no como heroína, sino como símbolo de que sí se puede decir basta, de que sí hay forma de pelear sin gritar, pero con la libreta ya en manos de la autoridad, el ambiente se puso tenso. Esa noche, alguien lanzó una piedra al tejado del establo. No rompió nada, pero sonó como advertencia. Mateo se levantó de golpe. ¿Nos quieren asustar? Rosa lo miró, serena. Ya lo intentaron con fuego, ahora intentan con miedo. Lo que no saben es que no tienen idea de lo que nos queda por dentro. Mateo salió, revisó los alrededores con una linterna. No vio a nadie, pero encontró en la entrada una bolsa de alimento para caballo y un papel. Este animal merece más que estar con ustedes. Lo dejó en el suelo, lo pisó. No lo vamos a devolver. Días después, el comisario regresó. No hay pruebas suficientes para arrestarlo, dijo algo avergonzado, pero esa libreta va a quedar registrada. Si algo más pasa, ya no podrá esconderse. Rosa solo asintió. Sabía que no habría justicia completa, pero lo que sí había conseguido era quitarle al patrón la impunidad total. La libreta fue guardada en un sobre sellado, y copias de sus páginas comenzaron a circular entre la gente, como testimonio, como defensa y como promesa, porque ahora todos sabían lo que antes se murmuraba, y lo que se sabe ya no se puede callar. La sala del juzgado no era grande, pero se llenó rápido. Algunos venían por curiosidad, otros por rabia. Rosa llegó acompañada de Mateo y de un grupo pequeño de vecinos. No llevaban pancartas ni gritaban consignas, solo estaban ahí, firmes, en silencio. Del otro lado, Octavio, con traje nuevo y cara de fastidio, escuchaba sin mirar a nadie. Sus abogados hablaban por él, intentaban minimizar todo. No hay pruebas concluyentes que lo vinculen directamente con el incendio, decía uno de ellos. La libreta está dañada. Podría haber sido escrita por cualquier empleado desleal. Rosa no apartaba la vista. Sentía el coraje apretado en el pecho, pero no dijo una palabra. Su presencia bastaba. El juez, un hombre mayor con gafas gruesas, dictó sentencia. Cargos por negligencia, omisión de deberes como empleador y amenaza indirecta. Se impone una multa y restricción de acercamiento a la familia afectada. Mateo apretó los puños. Rosa bajó la mirada. No era cárcel, no era justicia completa, pero tampoco era silencio. Octavio no fue declarado inocente, y eso ya era algo. Afuera, bajo el árbol de la plaza, los viejos del pueblo comentaban con mate en mano. ¿Multa?, decía uno. Ese se ríe de las multas. No importa, respondía otro. Ahora todos saben quién es y lo que hizo. Una señora mayor que había sido cocinera en el rancho del patrón muchos años atrás, dijo en voz alta: «A mí una vez me obligó a servirle a un cliente mientras mi hija estaba enferma. Dijo que el rancho no se detiene por mocosos». El silencio que siguió fue más elocuente que un aplauso. Y entonces don Hilario, el más viejo de todos, que apenas hablaba, levantó la voz. «La tierra no se roba con fuego. El que quema para ganar ya perdió». La frase quedó flotando en el aire. Esa tarde muchos la repitieron. En la tienda, en la fila del pan, en el grupo de WhatsApp del barrio. La tierra no se roba con fuego. Octavio regresó a su rancho, pero ya no era el mismo. Los peones empezaron a renunciar, uno por uno. Algunos simplemente dejaron de aparecer. Otros, como Jacinto, buscaron trabajo en otros lados. Nadie quería cargar con su nombre en el recibo de sueldo. El ganado seguía, los tractores también. Pero el respeto
Ese se le había escapado como agua entre las manos. Intentó donar dinero a la parroquia, al dispensario médico, incluso a la escuela. Todo fue rechazado. «Gracias, pero no aceptamos plata que huele a humo», le dijeron. Y por más que lo negó, por más que quiso aparentar que todo seguía igual, su nombre ya no tenía peso. Tenía tierra, tenía bienes, pero ya no tenía palabra. Mientras tanto, Rosa y Mateo reconstruían su rancho con ayuda del pueblo. Las paredes eran de adobe nuevo, el techo de lámina reciclada y el establo de lumbre más fuerte que nunca. Una tarde, Rosa encontró a Mateo escribiendo algo en una libreta. «¿Qué haces?» «Estoy anotando todo lo que pasó, por si algún día alguien pregunta. Quiero que sepan que no nos callamos». Rosa lo miró largo, con una mezcla de orgullo y ternura. «Tu padre estaría orgulloso. ¿Y tú?» «Yo ya lo estoy». Mateo sonrió. Cerró la libreta y se la guardó. «No me importa que el patrón no haya ido a la cárcel. Me importa que ahora, cuando caminas por el pueblo, la gente te mira diferente». «No a mí, hijo. Nos miran a todos, porque saben que no nos quebramos». Días después, Rosa recibió una carta. No tenía remitente, solo decía: «Gracias por hablar cuando todos callábamos. Ahora sabemos que sí se puede». Y en la plaza colgaron un cartel hecho a mano con letras firmes: «Aquí nadie se rinde. Aquí no se vende la memoria, aquí no se calla la verdad». Los niños jugaban bajo ese cartel, los viejos lo señalaban con el mentón, y los forasteros lo leían 2 veces antes de preguntar por direcciones. Rosa, desde su casa reconstruida, miraba todo con calma. No era justicia perfecta, pero era dignidad, y eso, a veces, es más fuerte que cualquier sentencia. La tierra aún estaba negra por el incendio, pero los brazos de Rosa no se detuvieron. La pala golpeaba firme, constante, abriendo camino a un nuevo pozo más profundo, más seguro. Esta vez no era solo ella y Mateo, estaban todos. Jacinto, don Hilario, la comadre Marta y hasta Gaspar, el hijo del carnicero, que apenas sabía agarrar una pala, pero quería ayudar. «Aquí sí va a salir buena agua», dijo don Hilario, alzando la vista hacia el cielo. «Se siente en el aire». Mateo miró a su madre con ojos brillantes, no por la esperanza, sino por la fuerza que ella arrastraba detrás de cada movimiento. Había pasado tanto, y ahí estaba, enterrando el miedo, cavando con el alma. «¿Te duele la espalda, mamá?», le preguntó él. «Sí, pero más me dolería ver esta tierra rendida». Y justo al final de la tarde, cuando el sol se ocultaba detrás del maizal seco, la pala golpeó algo blando. Barro, agua. La cubeta subió con líquido turbio, pero fresco. Todos aplaudieron. No fue un grito de victoria. Fue un suspiro compartido. La primera gota. El primer paso para volver a vivir. Al día siguiente, Mateo salió con el costal de semillas que habían guardado del año anterior. Estaban algo viejas, algunas rotas, pero eran suyas. No eran regaladas. No venían de ningún favor. Eran el fruto de otros tiempos, cuando la tierra aún respondía. «¿Dónde las vas a sembrar?», preguntó Rosa limpiándose las manos en el delantal. «Aquí, donde papá hacía las hileras rectas». Se agachó y comenzó a trabajar, surco por surco, con paciencia, con respeto. «¿Y si no crecen?», dijo Jacinto, que lo miraba desde la sombra. Mateo no lo dudó. «Si no crecen, igual van a saber que no nos rendimos». Algunas semillas llevaban nombres escritos con carbón: papá, agua limpias, futuro, esperanza. No era poesía, era necesidad. Lumbre, desde el establo, miraba en silencio. Ya no tenía heridas visibles, pero su cuerpo aún se movía con cautela. Aún así, caminaba por el campo con libertad, como si olfateara la tierra nueva que nacía. En 2 semanas, el rancho volvió a tener forma. Las paredes reconstruidas, las cercas reforzadas, los árboles podados. No todo era perfecto, pero ya no había huecos por donde se colara la tristeza. La comunidad ayudaba sin pedir nada a cambio. Marta trajo una tinaja grande para guardar agua. Don Hilario prestó su mula.
Belinda enseñó a Rosa a hacer jabón con ceniza y grasa para vender en el mercado. Cada quien puso algo. Y todo eso sin que Rosa lo pidiera. Una tarde Gaspar le entregó un papel doblado a Mateo. «¿Qué es esto?» «Es para ustedes». Era un dibujo, un retrato hecho con lápiz, Rosa sembrando, Mateo arando, y lumbre de fondo, como un centinela. Mateo lo guardó sin decir palabra, y por dentro algo se acomodó, como si todo el dolor, todo el miedo, comenzara a tener sentido. Una mañana, después de un poco de lluvia, Mateo salió al campo como todos los días, pero esa vez, al acercarse a las hileras, se detuvo. Verde, pequeños brotes, tímidos pero reales, rompían la tierra reseca. «¡Mamá!», gritó. «¡Salió el maíz!». Rosa dejó caer el balde que llevaba, corrió descalza con las trenzas sueltas y el corazón en la garganta. Al ver las hojas, se agachó, tocó la tierra húmeda. Sonrió. «Tu papá estaría feliz». «Tú lo hiciste posible, mamá», dijo Mateo. «Tú hiciste que el rancho respirara de nuevo». Ella lo miró. «No, fue este pueblo, fue tu fe, fue este caballo que nos miraba cuando todo se estaba cayendo, y fue la memoria, porque no dejamos que la apagaran». Esa tarde celebraron con tortillas y café, nada más, nada menos. Lumbre caminaba libre entre los campos. Las gallinas habían regresado, el gallinero estaba completo, y cada rincón del rancho tenía huellas nuevas, de ayuda, de lucha, de resistencia. Rosa no se proclamaba nada, no daba discursos, pero cuando pasaba por la plaza, la gente la saludaba con respeto, ya no como la viuda, sino como la que se quedó. Mateo, por su parte, escribía todas las noches. Anotaba cada brote nuevo, cada ayuda recibida, cada palabra valiente que escuchaba. «¿Y eso para qué es?», le preguntó su madre una noche. «Para que cuando alguien diga que este campo estaba muerto, podamos mostrarle que solo estaba dormido. El rancho no solo volvió a respirar, el rancho volvió a tener voz, y esa voz apenas empezaba a contarse». Era un mediodía caluroso cuando don Hilario llegó al rancho en su vieja camioneta, sacando humo por el escape. Traía algo en la plataforma cubierto con una lona gris. Mateo fue el primero en acercarse, con Lumbre caminando a su lado. «¿Qué es, don?», preguntó con curiosidad. Don Hilario sonrió sin responder. Se bajó, caminó hasta la parte trasera y quitó la lona con un solo tirón. Ahí estaba, un tractor viejo, lleno de tierra, pintura descascarada y una rueda trasera un poco vencida. «Lo encontré arrumbado en el corral de mi hermano. Hace años que no lo usan. Tal vez ya no tenga fuerza para correr, pero si le meten ganas, puede que aún camine». Mateo lo miró como si estuviera viendo oro. «Es para nosotros». «Es tuyo, muchacho», respondió don Hilario, «pero con una condición». «¿Cuál?». «Que lo hagas rugir de nuevo». Esa tarde, Mateo no comió ni se sentó a descansar. Pasó horas con la cabeza metida en el motor del tractor, leyendo manuales viejos que le prestó Jacinto y viendo videos en un celular prestado que solo servía con señal en la loma. Rosa le llevaba agua y se sentaba cerca, en silencio, viéndolo con una mezcla de asombro y orgullo. «Estás igualito a tu padre», le dijo una noche. Él también podía arreglar cosas con las manos, aunque fueran de fierro. Él les hablaba como si tuvieran alma. Mateo sonrió, con la cara llena de grasa y el cabello despeinado. «Este también tiene alma, mamá, solo está dormida». Los días siguientes fueron de prueba y error. Cambiar bujías, limpiar el carburador, revisar el aceite. Cada vez que el motor no arrancaba, Mateo maldecía en voz baja y volvía a intentarlo, hasta que una mañana, sin previo aviso, el tractor tosió, se sacudió y encendió. «¡Mamá!», gritó como si hubiera descubierto fuego. Rosa salió corriendo. El tractor estaba encendido, lento, ruidoso, pero vivo. Los primeros días de uso fueron torpes. Mateo no podía controlar bien el volante, se le atoraba el embrague, y en una vuelta casi se lleva una línea de siembra, pero poco a poco la máquina y él se entendieron.
Empezó a arar con más precisión. La tierra se abría con suavidad. El ruido del motor, antes molesto, ahora sonaba como una canción que todos conocían. Lumbre lo seguía a la distancia, como aprobando el trabajo. «Ya no vamos a sembrar a mano», dijo Mateo. «Vamos a avanzar más rápido. Ya no vamos a estar años atrás». Rosa lo miró desde la sombra del gran árbol. Sabía que no era solo el tractor. Era lo que representaba: independencia, poder. Una semana después, en la feria del pueblo, Mateo se llevó el tractor. Lo pintó con brocha y cal. En el costado escribió con letras torcidas: «El renacido». Todos lo vieron pasar. Niños corrieron a tocarlo. Viejos lo miraban con respeto. Una mujer del comité local se acercó a Rosa. «¿Ese es su hijo?» «Sí». «¿Y ese tractor?» «Es suyo también». Entonces ya no hay vuelta atrás. Este pueblo ya cambió. Esa noche, Rosa y Mateo cenaron juntos frente al campo, con el tractor estacionado a unos metros, como un guardián de hierro. «¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto?», preguntó Rosa. Que nadie nos lo regaló por lástima. Nos lo dieron porque saben que lo vamos a usar bien. Con el tractor funcionando, el trabajo se multiplicó. Araron más terreno. Prepararon la tierra para otras siembras. Empezaron a ahorrar lo poco que vendían en el mercado. Lumbre parecía más tranquilo, como si supiera que, aunque su fuerza era necesaria, ahora también podía descansar. Mateo, cada vez que lo manejaba, pensaba en su padre, en las veces que lo vio arreglando cosas con las manos callosas. Y por dentro, una parte de él sentía que no lo había perdido del todo. Porque mientras ese motor siguiera encendido, mientras la tierra girara bajo las ruedas, su memoria iba a seguir trabajando con ellos. El rancho respiraba, sembraba, y ahora avanzaba. Al amanecer, con una neblina ligera que flotaba entre los árboles, Mateo salió al campo con el corazón latiendo fuerte. Había dejado la puerta del establo entreabierta por primera vez en semanas. No por descuido, sino por decisión. Lumbre ya no estaba atado. Caminaba libre por el prado cercano, olisqueando la hierba humedecida, meneando la cabeza con calma. Al notar a Mateo, levantó las orejas, relinchó bajo y dio un paso hacia el muchacho. «Anda», le dijo él con voz suave. «Corre». Mateo no corrió solo. Desplegó sus piernas y salió con él. El caballo alzó el paso, luego el trote. Pronto, el galope, el viento golpeándole el rostro, el sonido de los cascos retumbando en la tierra seca. Fue un momento de gracia, de libertad pura, como si el abandono de las cuerdas le hubiera devuelto el alma. Mateo lo siguió, disfrutando la vista, lomas verdes entrando en el horizonte, el sonido del pasto al rozarse, el sol filtrándose entre nubes perezosas. Cuando Lumbre disminuyó la marcha, se detuvo en un claro. Miró a Mateo, no pidió nada, simplemente lo miró. Mateo se acercó y lo acarició, con la mano temblando de emoción. «Ya estás libre», susurró. «Gracias por creer». El caballo bajó la cabeza, permitiendo que el niño tocara su lomo firme y tibio. No había orgullo ostentoso, no había vanidad. Solo un momento compartido, un muchacho y un caballo que aprendieron a esperar. Rosa los vio desde el rancho. Salió con paso lento, apoyada en el bastón que aún estaba reconstruyendo. Al llegar, se quedó sin decir nada. Miraba la escena con los ojos húmedos. Ni Mateo ni Lumbre notaron su presencia al principio, pero cuando ella estiró la mano y acarició la crin del caballo, ambos la sintieron. Se quedó allí, en silencio. Ninguno pronunció palabra, pero bastaba. Poco después, en el camino del pueblo, alguien vio el espectáculo. Un caballo galopando libre entre colinas, sin jinete, con un muchacho corriendo detrás, el polvo levantado como bruma dorada al fondo. La noticia viajó rápido. «¿Viste eso?», preguntó un viajero en la cantina. «El caballo del rancho de la viuda, libre. Dicen que el patrón lo andaba buscando», contestó otro. «Lo vio cruzar esa loma al alba». Los vecinos comentaron con asombro.
con admiración. Ya no hablaban de miedo, hablaban de esperanza, y cada vez que alguien intentaba restar importancia, ¿será que lo soltaron para quedar bien?, alguien más respondía con firmeza: no, ese caballo decidió volverse libre. La gente comenzó a llamarlo Lumbre Libre, en voz baja, con reverencia. El día estaba cargado de expectativas. Rosa y Mateo sabían que ese momento podía atraer atención peligrosa. No querían que Lumbre se convirtiera en un trofeo para el patrón ni en un pretexto de provocación. Por eso, al caer la tarde, lo guiaron de regreso al monte, a un claro seguro, lejos del rancho y lejos del camino principal. Allí lo dejaron pasear entre arbustos y sombra. «Quédate aquí un rato», le dijo Mateo. «Yo voy a volver a casa». El caballo relinchó bajo y bajó la cabeza. No retrocedió. Pareció aceptar el pacto taciturno. Pero mientras Mateo se alejaba caminando, no pudo evitar mirar atrás varias veces con el pecho encogido. Al volver al rancho, Rosa lo esperaba junto a la cocina, con los ojos llenos de orgullo. «¿Lo viste?», dijo ella. «Libre». Mateo asintió lentamente. «Sí, por fin». Se quedaron en silencio, compartiendo algo que no necesitaba palabras. Esa noche no durmieron bien del todo. Cada crujido del viento, cada sombra moviéndose los mantenía alerta, pero ninguno de los dos dudaba. El paso que habían dado era irreversible. Las puertas del establo se dejaron abiertas, no por descuido, por confianza, y así, con Lumbre Libre al trote, con la tierra girando bajo el tractor, con semillas brotando de nuevo, el rancho respiraba otra vez. Pero en lo profundo del pueblo, muchos ya se preguntaban, ¿cuánto tiempo podría durar esa libertad sin que la ira del poderoso volviera a intentarlo todo? El sol aún estaba hundido bajo el monte cuando Mateo entró sigiloso al establo. El aire estaba frío y la luz era apenas un amanecer soñoliento. Caminó entre sombras hasta llegar al rincón donde Lumbre solía estar. Allí vio lo que había dejado la noche anterior, un pliego de papel doblado sobre el piso, al lado de un lazo doblado también con cuidado. Se arrodilló. Con las manos temblorosas, tomó la hoja. Leía: «Gracias, Lumbre, nos diste libertad». Mateo alzó la mirada hacia el cielo que empezaba a aclararse, y sin que el aire le permitiera más palabras, sintió el peso y la ligereza de esas pocas líneas. La carta no estaba dirigida al mundo, no buscaba aplausos, solo era un pacto silencioso entre un niño y un caballo. Un sonido lo sacó de ese instante, hojas moviéndose afuera, pasos. Pero al mirar no vio a nadie, solo el viento entrando por una rendija. Volvió a poner la carta y el lazo en su lugar, respetando el silencio. Mateo salió del establo sigiloso. Antes de avanzar, volteó la mirada. El lazo doblado, la carta intacta, el rincón donde todo había empezado. No fue despedida, fue gratitud. Subió por la loma del rancho como quien sube una memoria. Cada paso cargaba recuerdos, las madrugadas duras, los relinchos, los incendios, la lucha, las semillas que crecieron. El horizonte se abría delante de él con una promesa. Y allí, en medio del prado, lo vio. Lumbre, caminando. No corría ya, no necesitaba galopar. Su paso era firme, relajado, como de quien sabe que ha cumplido con su misión. El caballo no se volvió, no miró hacia atrás, solo siguió caminando hacia lo que estaba por venir. Mateo lo observó desde la loma, con los ojos llenos, no de tristeza, de respeto, de despedida sin adiós. El viento levantó polvo. Los primeros rayos asomaron, y en ese momento el rancho, el niño y el caballo parecieron dibujarse en la luz con una claridad nueva. Luego de unos instantes que parecieron eternos, Lumbre desapareció detrás de una curva de la loma. Quedó solo un eco de cascos en tierra seca y el sonido suave del viento entre los pastos. Mateo bajó lentamente. Su mirada seguía el camino por donde Lumbre se había ido. El lazo doblado, la carta sobre el suelo, todo ese rincón permanecía como altar, como testimonio mudo seguro. Rosa lo alcanzó.
Caminó tras él sin apuro. Lo encontró de pie, mirando hacia donde el caballo desapareció. «¿Se fue?», dijo ella con voz suave. «Sí», contestó él, «pero no se fue sin dejar algo». Ella puso una mano en su hombro. Lo miró no con pena, sino con orgullo. «Nos dejó el horizonte», dijo Rosa. «Y ese, hijo, nadie podrá robártelo jamás». El sol ya se elevaba, cálido, dorado. Las sombras se estiraban hacia atrás, revelando el rostro del campo. Surcos, retoños brotando, el tractor, el pozo, una tierra que ya respiraba otra vez. Mateo se sentó en una piedra frente al horizonte, con la carta entre las manos. No la dobló, la dejó abierta. Leía y releía esas pocas palabras como si fuera un mantra. «Gracias, lumbre, nos diste libertad». Así como el caballo dio ese paso de fe para marcharse, Mateo supo que algo en su vida había cambiado para siempre, que ahora no dependía de sogas ni cadenas, que ahora existía un mundo más grande esperándolo. Rosa se sentó junto a él, en silencio. No necesitaban hablar. Bastaba el amanecer, el viento, el infinito frente a sus ojos. Un ave pasó volando. Su canto lejano rompió el silencio. Y en ese canto, en ese momento, el rancho, Mateo y Rosa parecían engranar por fin en algo más grande que ellos mismos. La cámara de un pensamiento, ese niño que cuidó un caballo roto, esa madre que jamás dejó de pelear, ese campo que renació. Quedaron inmortalizados no con fotos ni palabras grandilocuentes, sino con dignidad. Y mientras Lumbre se convertía detrás de la loma en una silueta libre, el horizonte nuevo frente a Mateo se abría como promesa, no como final, sino como comienzo. ¿Tú qué sentirías si un amigo así decidiera irse dejándote un mensaje de libertad? Cuéntanos en los comentarios desde donde nos lees. A veces la libertad no llega con gritos ni con guerras. A veces llega en forma de un caballo herido que se niega a rendirse. Lumbre no solo salvó a un niño y a su madre, nos recordó que, incluso cuando todo parece perdido, aún hay dignidad, aún hay tierra que puede volver a florecer y corazones que pueden volver a confiar. Esta historia no es solo de ellos, también es tuya, porque tú, que llegaste hasta aquí, formas parte de quienes creen que la bondad todavía puede galopar libre. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si alguna vez sentiste que algo roto aún podía ser valioso, déjanos un comentario. Cuéntanos desde dónde nos viste y qué parte te llegó al alma. Dale like si sentiste la emoción en el pecho y compártela con alguien que necesite esperanza. Y si quieres seguir recibiendo historias que tocan el alma, donde la lucha, la memoria y la fe se vuelven protagonistas, suscríbete. No es solo un clic, es un paso más para seguir caminando juntos. Gracias por estar.